país ha venido en los últimos años ampliando la oferta, digamos, de toda la matriz energética. Nosotros producimos más de un 60% de energía por el agua hídrica, tenemos fuente de energía de gas, tenemos fuente de energía eólica, y esas fuentes, sobre todo las últimas, que son las alternativas, el país ha provocado una legislación y un estímulo para que se produzcan nuevas fuentes de energía en el país. Pero tenemos varios problemas, es que estos proyectos están atrasados, el número de kilovatios que estos proyectos deberían aportar al sistema interconectado eléctrico del país no están hoy como lo habíamos pronosticado, y nosotros hemos advertido de manera respetuosa y responsable además al gobierno nacional que tienen que revisar los mecanismos para adoptar medidas en una eventual crisis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República que hoy originamos desde Cartagena de Indias, una ciudad patrimonio de la humanidad, pero que además es un gran orgullo para todos los colombianos. Desde Bogotá me acompaña Enrique Zambrano. Enrique, bienvenido. Gracias, Lucía. Un saludo para usted y para todos los televidentes que a esta hora se conectan al canal institucional. Hoy me encuentro en el Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia, la cual está ligada a la historia del país y también a la de nuestra institución. Pues en 1952 la imprenta se fusionó con 4 más, la del Ministerio de Educación, la de la Universidad Nacional, la de los Ferrocarriles Nacionales y la de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República inició una auditoría especial a 9 empresas promotoras de salud. Ustedes recordarán que en 2020, cuando ocurrió la pandemia, el gobierno giró unos recursos extraordinarios al sector salud por cuenta del COVID-19. Pues la Contraloría quiere saber qué pasó con ese dinero. En el siguiente informe de Gloria Franco les contamos en qué consiste esta auditoría especial. La Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector salud, lleva a cabo una actuación especial de fiscalización a varias EPS. Se presentó la auditoría a 9 EPS, dentro de las cuales tenemos Asura, está Salud Total, Nueva EPS, Capital Salud, Salud Vida, Asmed Salud, Ensanar, entre otras. Esta actuación consiste en una labor de vigilancia y control enfocada en los recursos asignados a las EPS durante el año 2020, época de la emergencia sanitaria. Es puntualmente para determinar cuál fue el destino que se le dio a los recursos que el gobierno giró en ese año como producto de la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19. La realizamos porque durante ese periodo todos sabemos que los servicios de salud estaban disminuidos en su demanda, es decir, los pacientes no acudían a los servicios para realizarse consultas externas, tampoco acudían para hacerse cirugías programadas, debido a que por la misma pandemia el gobierno decretó la emergencia sanitaria y confinó o limitó más bien la prestación de los servicios a lo que fuera netamente urgente. Esto se traduce, por supuesto, en una disminución de la demanda de servicios por parte de los usuarios. Los recursos entregados a estas EPS durante ese periodo no estaban destinados para atender casos de COVID-19, ya que el Estado había asignado un presupuesto específico para hacer frente a la pandemia. Uno de los factores que podrá mencionarse es que ese dinero que no se utilizó en atención a pacientes, porque había confinamiento a causa de la pandemia, pudo haberse empleado para la atención de pacientes COVID, la cual se aumentó y mucho. Pero en este punto yo quiero señalar que para la atención de esos pacientes con COVID, el Estado, a través del FOMEC, giró más de 5.3 billones de pesos para la atención de esos pacientes. Luego entonces no se gastaron los recursos que normalmente se giraban para la atención de pacientes a través de la UPC, no se gastaron en pacientes con COVID, porque los pacientes con COVID tenían un giro de recursos adicionales para la atención de estos pacientes. Y es precisamente esos dineros supuestamente no gastados son los que queremos mirar qué pasó con ellos. En ese contexto, ¿cuál debía ser el propósito o destino de esos recursos que no fueron utilizados? Estos dineros, si no se demuestra que fueron empleados en la atención a pacientes, debieron
retornarse, ¿sí? Debieron retornarse a la ADRES para que se redistribuyeran en otros temas. Si no se retornaron, esto puede constituirse un enriquecimiento sin debida causa. Tras llevar a cabo esta acción especial de fiscalización, la Contraloría procederá a tomar medidas. Las EPS que estén involucradas en esta actuación especial de fiscalización tendrán que entrar a demostrar cuál fue el destino de esos recursos. Eso es lo que sigue y entraremos a determinar si eventualmente asiste algún juicio, algún fallo de responsabilidad fiscal a raíz de los resultados de esta actuación especial de fiscalización. La Contraloría General de la República cumple una misión de vital importancia al vigilar y controlar los recursos invertidos en el sector de la salud, dineros que provienen de los ciudadanos, que son sagrados, con el objetivo de asegurar que se administren de manera adecuada y garantice un servicio de calidad para los colombianos. Durante el foro electoral por unas elecciones en paz, transparentes y de cara a la ciudadanía, realizado en la Contraloría General de la República, el Contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga manifestó su desconcierto frente a algunas reformas propuestas en el acto legislativo del gobierno, que disminuyen las competencias de este organismo de control para suspender a funcionarios públicos y separarlos del cargo cuando corresponde, sobre todo al encontrarse reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. Informe de Carol Guerrero. Durante el foro por unas elecciones en paz, transparentes y de cara a la ciudadanía, el Contralor en funciones puso en conocimiento que 65 candidatos para las elecciones del próximo 29 de octubre fueron reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. 65 personas que seguramente anteriormente de pronto no fueron secretarios de despacho, ordenadores del gasto, sino que fueron alcaldes o gobernadores. Y están hoy inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales. La modificación que se pretende hacer por el proyecto de ley presentado por el gobierno propone que no se deberían investigar, no se deberían sancionar ni reportar en el Boletín de Responsables Fiscales a los servidores públicos elegidos popularmente. La pregunta que uno se hace hoy a puertas de una elección es si después de haber la Contraloría determinado que existió responsabilidad fiscal sobre estas 65 personas que administraron el recurso y el patrimonio de todos los colombianos, tienen el derecho a volverse a elegir como servidores públicos en una elección en cumplimiento de un fallo. El Contralor manifestó su desconcierto frente a la propuesta del acto legislativo del gobierno que reforma y restringe algunas competencias de la Contraloría General. ¿Cuál es el alcance que tiene que tener esa disposición? Primero, para que podamos resolver el problema de convencionalidad que está expuesto en el fallo. Porque es que pudiéramos resolver esto básicamente con decir que no lo reportemos en el Boletín de Responsables Fiscales, pero además en ese mismo proyecto de ley quitarle una competencia a la Contraloría y es ordenar que no se, aparte que no se investiguen, que no se reporten, que no se puedan sancionar ni separar del cargo cuando en cumplimiento de un principio además constitucional. El Contralor Zuluaga indicó que ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia y el Congreso para que se haga una revisión detallada de la reforma propuesta y se logren mantener las garantías durante el proceso electoral que está próximo a realizarse. Desde Pasto, en el departamento de Nariño, la Contraloría General de la República siguió preguntándose por qué hay tantos proyectos del sector salud que aún se debaten entre si son elefantes blancos o van a salir de esa categoría. Es el caso del Hospital Santa Mónica, ubicado en los barrios surorientales de Pasto. Allí estuvo Jaime Rodríguez. A una hora en avión desde Bogotá se encuentra la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. En la zona suroriental está ubicado el Hospital Santa Mónica. Hasta allí llegó el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo en funciones de Contralor General. La construcción del hospital inició en el 2015 y finalizó en el 2021. El proyecto presentó fallas desde su fase de planeación. Se encuentra funcionando, pero con un funcionamiento parcial. Es decir, los servicios que originalmente se contrataron como o que estaban concebidos dentro del diseño, como es la hospitalización, servicios de urgencias, salas de cirugía, en estos momentos no están en funcionamiento. El proyecto dice que el déficit de consultas en Pasto son 910.000 consultas en un año. Ahora bien,
Para poder atender ese déficit de consultas que dice el proyecto, se requerían 37 consultorios de medicina general y el hospital tiene 10 consultorios. La Contraloría General de la República ha considerado que el dispensario es un elefante blanco, porque habría un detrimento de recursos públicos al no utilizarse todas las áreas construidas. El hospital tiene aproximadamente 8.000 metros cuadrados, pero hay más de 3.000 metros cuadrados que están construidos, dotados y sin funcionamiento. Pasto Salud manifestó todas las observaciones y llegó a unos acuerdos que se llegaron con la alcaldía, con la gobernación, con el Instituto Departamental y con la Contraloría en su momento. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que Pasto Salud lo recibía y se comprometía inicialmente a operar servicios de tipo ambulatorio, que son en donde realmente Pasto tiene déficit. El hospital en la actualidad es una entidad prestadora de salud de primer nivel de complejidad o primario. Las instalaciones son muy bien, están muy bien organizadas en todo sentido, el personal también es muy educado. Sería bueno que contemos con el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que acudir a otros lugares y son muy llenos, digamos, para ese servicio. La Contraloría General de la República continuará realizando un especial seguimiento a este proyecto. Nosotros nos comprometimos con los veedores y con la gerencia del hospital a realizar mesas de trabajo de acompañamiento para que se le dé la viabilidad y el uso pertinente en corto tiempo. Se deberá realizar un estudio para determinar cuál sería esa posible demanda de servicios que se necesitaría para que las instalaciones puedan ser utilizadas en un 100%. La Unidad de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías de la Contraloría General de la República es la encargada de adelantar las acciones de vigilancia y aplicar los sistemas de control fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías. Adelanta los procesos de responsabilidad fiscal de impacto nacional que deban iniciarse a partir de los resultados de la aplicación de las acciones de vigilancia. Esta unidad está a cargo de Diana Marcela Molina Méndez. Conozcamos su historia. Hay un caso muy importante que nos llamó mucho Diana Marcela la Molina atención, Méndez, abogada bogotana, especialista en Derecho Administrativo y Responsabilidad Médica, tiene a su cargo la Unidad de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías. Todas las regalías que van a los diferentes departamentos, nosotros lo que hacemos es verificar que estos recursos que se hayan dado a cada municipio, a cada departamento, pues tenga o cumpla con lo que se tiene que para el proyecto que fue designado. Esta mujer, mamá de Juan Camilo y esposa de Daniel Salazar, se caracteriza por su disciplina y compromiso. Hija de policía, entonces tiene uno que ser como muy estricto con su horario, entonces me gusta llegar temprano, me gusta hacer las cosas bien, todo lo miramos con transparencia, bajo la normatividad, si existe un daño obviamente se va a sancionar. Laboró en el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en la Superintendencia de Notariado y Registro y en la Unión Colegiada de Notariado Colombiano. También se desempeñó como directora jurídica en una clínica en Montería. De todo se aprende, entonces tiene uno como un amplio conocimiento en diferentes temas. Por su escritorio pasan a diario un centenar de procesos, pero hay uno en especial que la impactó. Se trata de las fallas en los sistemas de potabilización de agua para los colegios ubicados en la zona rural del municipio de San José del Guaviare. Fue un caso pues tan impactante, tan de gran connotación por el tema de los niños, que yo, a pesar de estar en la coordinación, manejo procesos y ese lo aperturé como Contralora Delegada Intersectorial. Me parece terrible, la verdad, porque esos dineros están destinados para algo específico en poblaciones donde se requiere, se necesita que tengamos un colegio, tengamos un hospital y que esos recursos sean destinados para otra cosa. Yo creo que esa corrupción hay que acabarla. Diana Marcela no piensa bajar la guardia en su lucha contra la corrupción, porque para ella los dineros públicos son sagrados. La educación es un tema de gran interés no solamente para la ciudadanía, sino también para el gobierno y sus políticas públicas. Y por supuesto es un tema que tiene en la mira la Contraloría Delegada para ese sector, que acaba de realizar un importante estudio sobre brechas en la calidad de la educación a partir de las pruebas Saber OCE. Aquí les contamos las principales conclusiones de ese estudio.
Para la Contraloría General de la República resulta esencial evaluar la gestión de recursos y el logro de objetivos en el ámbito de la política educativa. Es por eso que a través de la Contraloría Delegada para la Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte se ha llevado a cabo un estudio sectorial destinado a analizar las deficiencias en la calidad educativa. El objetivo de este análisis es analizar las brechas regionales, brechas de género y establecer unos análisis de correlación a partir de 8 variables en relación con el puntaje que se obtiene por parte del estudiante en las pruebas Saber 11. Este estudio abarcó un periodo comprendido entre los años 2015 y 2022. Analizamos 7 años. En esos 7 años que analizamos alrededor de 3.6 millones de exámenes, 3.6 millones de datos. De estos 3.6 millones de exámenes, se evidenció que las brechas de género continúan. De esos fueron presentados por mujeres 2 millones de exámenes y por hombres 1.6 millones de exámenes, es decir, están presentando más exámenes las mujeres en relación con el tema de género. Los puntajes, las brechas que hay entre estos dos puntajes. Los hombres están sacando alrededor de 263 puntos y las mujeres 255 puntos. La brecha entre hombres y mujeres no es mucha, son como de 7 puntos, pero se mantiene. Para el análisis de las brechas regionales se segmentó el país en 6 regiones: región Caribe, región Centro-Oriente, que engloba a Bogotá, el eje cafetero y Antioquia, Llanos, Pacífico y Centro-Sur Amazonía, para ver cómo se está comportando los resultados en cada una de estas zonas. La periferia del país es la que obtiene los más bajos resultados y el centro del país es la que obtiene los mejores resultados. Caso excepcional, por ejemplo, lo que pasa en Centro-Sur y Amazonía, que si bien está casi en el antepenúltimo lugar, Nariño tiene unos puntajes altos. Sin embargo, en este estudio también quedó demostrado que los puntajes analizados en estos 7 años de las pruebas Saber 11, que se hace con una base de 1 a 500 puntos, es considerablemente bajo. El promedio nacional de todos los 3.6 millones de exámenes analizados en esos 7 años es de 258 puntos, es extremadamente bajo. Entre las variables que se estudiaron están el desempeño fiscal, o sea, la administración del dinero público en las regiones, la deserción escolar. Estas variables arrojaron resultados sorprendentes. Entonces los municipios, las ETCs, que tienen mejores índices de desempeño fiscal, tienen mejores resultados. Que en los hogares donde el estudiante tiene acceso a computador y acceso a internet, su resultado es muchísimo mejor que aquel donde el estudiante no tiene acceso a computador y a internet. Y lo mismo pasa con la variable socioeconómica. Entre más alto es el nivel socioeconómico del estudiante, es mejor su resultado. Una variable importante que incide en los puntajes de los estudiantes es la formación académica del docente, y otra que llama mucho la atención es el nivel de formación de las madres. En los hogares donde la madre es profesional o tiene algún posgrado o al menos se hizo bachiller, los estudiantes obtienen mejores resultados que en aquellos hogares donde su madre no tiene un buen nivel de formación académica. La Contraloría General de la República realiza estos análisis de la política educativa para aportar ideas, un ejercicio que permite abrir la discusión sobre asignación de recursos y contribuir en reducir estas brechas en la educación. Durante sus 100 años, la Contraloría General de la República fue una institución fundamental en sentar las bases para que el país lograra una organización administrativa. En ese camino, varios contralores generales dejaron una huella indeleble en la entidad. A partir de este capítulo, les dedicaremos un espacio para conocer sus pasos por este organismo de control. Plinio Mendoza Neira fue un abogado boyacense, ocupó cargos de senador, ministro de Guerra del presidente Alfonso López Pumarejo, embajador de Colombia en Venezuela y el primer Contralor General de la República del Partido Liberal, ya que sus antecesores desde 1923 fueron conservadores. Es significativo hablar que se apoya de alguien que después va a ser Contralor, que es Carlos Lleras Restrepo, en los trabajos escritos de Carlos Lleras, por ejemplo, sobre su estadística. Él resalta mucho las labores que desempeñó Carlos Lleras bajo la orientación de Plinio Mendoza Neira en términos de una modernización de las estadísticas y de control fiscal que se hace durante ese periodo. Durante su mandato se fortaleció el manejo de las estadísticas fiscales junto a las del Banco de la República,
lo que permitió tener un mejor conocimiento del país. Por su parte, el banco pues crea la revista del Banco de la República, pero además crea al interior un departamento de estadística. La Contraloría va a jugar un papel muy significativo, no solo en las estadísticas de carácter fiscal, como era propio de su función, sino además en la construcción de estadísticas vitales referidas al problema de la población, en estadísticas sobre comercio exterior, en estadísticas sobre costo de vida y una cierta sensibilidad de este organismo para conocer las condiciones de vida de las clases vulneradas, más vulneradas, y en particular estudios sobre las condiciones de la clase obrera en Bogotá. Con el desarrollo de las estadísticas desde la Contraloría General de la República y bajo la dirección de Plinio Mendoza Neira, la entidad contribuyó para que el país iniciara un proceso de organización administrativa con datos allegados a la realidad de una Colombia que atravesaba por un proceso de industrialización y con las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que esto conlleva.